Muy buen día, es un honor contar con su presencia. La Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le da la más cordial bienvenida al tercer Congreso Interpreparatoriano en su modalidad virtual, cuyo tema es Educación Virtual, el nuevo desafío, llevando a usted la conferencia La conservación de los bosques y su impacto en las poblaciones fúngicas, teniendo como ponente a la doctora Leticia Romero Bautista, de quien me permito leer una semblanza. Profesor investigador, titular de tiempo completo nivel A, doctorado, posgrado en recursos bióticos, Universidad Autónoma de Hidalgo, maestría Biología Vegetal, Facultad de Ciencias de la UNAM, licenciatura Biología Vegetal, Facultad de Ciencias de la UNAM, experiencia docente, profesor de la UAEH desde 1997, maestría en Biodiversidad y Conservación 2006-2018, cuerpo académico, uso, manejo y conservación de la biodiversidad. Líneas de investigación. Etnología de los hongos y plantas vasculares. Plantas y hongos, biodiversidad, fisiología, cultivo y potencial de uso. Temas de investigación. Biotecnología de los hongos, cultivo de hongos, actividad biológica, productos funcionales, etnomicología, sistemática y taxonomía de los hongos. Gastronomía de hongos. Proyectos de investigación y organismos financiadores. InMujeres, CONACYT, empoderamiento económico de las hongueras del municipio de Acasochitlán, Hidalgo, a través de procesos organizativos para la elaboración de productos alimenticios a base de hongos silvestres y cultivo orgánico de plantas. INJUVE, apoyo de becas para estudiantes de servicio social durante 2 años consecutivos, 2016 y 2017. 56 alumnos apoyados con el proyecto del empoderamiento y festivales universitarios del hongo, 5ª y 6ª edición. FOMIX CONACYT Hidalgo, plantas medicinales y hongos de Hidalgo, aprovechamiento sustentable y conservación como estrategia para mejorar la calidad de vida. PROMPER, red temática de calidad ambiental y desarrollo sustentable. FOMIX, diversidad biológica del estado de Hidalgo. UAEH, evaluación de la toxicidad y genotoxicidad de macromicetos silvestres reconocidos como tóxicos en algunas regiones del estado de Hidalgo. Fundación Hidalgo Produce, módulo experimental para la producción de hongo Z en la comunidad de Carboneras, Mineral del Chico, Hidalgo. Fundación Hidalgo Produce, UAEH, biodiversidad de hongos macromicetos en el Parque Nacional del Chico. Hidalgo, biodiversidad de los hongos macromicetos en el Parque Nacional El Chico. Hidalgo, Fundación Hidalgo Produce, estudio de mercado estatal, nacional e internacional del hongo Z. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Fundación Hidalgo Produce. Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Leticia Romero Bautista y me da muchísimo gusto saludar a todos los que están escuchando esta charla que voy a dar enseguida, no sin antes agradecer, por supuesto, al maestro Francisco Ángeles y a la bióloga Lorena González Ledesma el haberme invitado a participar en esta charla y en este maravilloso aniversario que cumplen 43 años. Muchísimas felicidades. A continuación voy a dar inicio a la charla. Me presento, soy la doctora Leticia Romero, como les había dicho. Estoy en el Centro de Investigaciones Biológicas perteneciente al IGBI y vamos a dar inicio. Yo les voy a hablar el día de hoy de la conservación de los bosques y su impacto en las poblaciones fúngicas. Esto tiene que ver con esta gran diversidad de organismos, de hongos que tenemos en el planeta. En esta imagen se está tratando de representar justamente este reino que se encuentra en todos lados, en cualquier lugar. Estoy segura que todos estamos familiarizados con este reino y precisamente como dice la frase, sin los hongos no habría continuidad de la vida. Y así es, vamos a hablar de ellos, vamos a ver qué importancia tienen en el bosque y cuál es su papel que han venido desempeñando a través de ellos en la aparición de la Tierra. Bien,
como vamos a estar hablando de la diversidad de las especies fúngicas, vamos a ver cuáles han sido las cantidades que se han calculado de las especies que pudieran existir en el planeta. En primer lugar, vamos a tener que Fries de 1825, él ya hablaba de que posiblemente sea tan diversa como los insectos. Y les quiero comentar que el grupo de los insectos es el más diverso en la naturaleza. Entonces, Fries ya para 1825 hacía este cálculo. En 1900 se calculaba entre 74,000 y 120,000 especies. Posteriormente, una cifra que se ha venido manejando y que muchos conocemos es la de Hasgor, que propone 1.5 millones de especies que pudieran existir en el planeta. Sin embargo, O'Brien dice que puede haber incluso 5 millones. Los cálculos han llegado a 9 millones. Lo cierto es que entre más se elevan los cálculos, por supuesto, menos conocemos a este grupo tan maravilloso. Solamente se han descrito 100,000 hasta este momento. Bien, ¿cómo son los hongos? Bueno, en esta imagen lo que les estoy representando es precisamente lo que nosotros sabemos sobre ellos. Pues hay hongos macroscópicos que podemos ver a simple vista y hay hongos microscópicos que nos causan problemas en las tortillas, en los jitomates, a lo mejor en nuestra ropa, a lo mejor en las paredes del baño y a lo mejor los que ya vimos en clases, en algunas de las prácticas, que son precisamente los que tenemos del lado izquierdo, donde presentamos un cóctel maravilloso de estos organismos. Y bien, aquí tenemos la pregunta, ¿qué tamaño llegan a tener? Bueno, esta imagen que estoy presentando es de hongos microscópicos, ¿sí? Y es un acercamiento, por supuesto, de una especie que se llama Aspergillus, y del lado derecho vamos a tener una colonia creciendo en una caja de Petri, justamente el Penicillium chrysogenum, que es de donde se sacó la penicilina y que ha sido una maravilla. Bien. Pero bueno, vamos a tener estos hongos también macroscópicos bastante grandes, bastante importantes, y tenemos estos que nosotros los podemos encontrar aquí en el estado de Hidalgo, donde les dicen huevos de toro, incluso en algunos lugares pueden utilizarlos hasta como pelotas para jugar fútbol. Aquí tenemos otra especie que es un Pleurotus, que es una especie cultivada en este caso. Esta otra que es un Termitomyces en Sudáfrica, y aquí tenemos un hongo que ha dado la vuelta al mundo de un investigador del estado de Chiapas. Bien, pero ¿qué características van a tener estos hongos que ya mencionamos, que hay hongos macroscópicos, que hay hongos microscópicos y que son una gran diversidad? Bien, vamos a tener que son eucarióticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a tener un núcleo verdadero y que algunas de sus organelas también van a estar cubiertos por membrana, igual que el núcleo, y que de la misma forma sus esporas también, y aunque el micelio no tenga tabiques, también van a tener núcleos dentro de ellos. Las esporas, esta característica que los hace tan propios de este reino, que con su diversidad, con su variedad, como ustedes ya lo están viendo, sus formas tan características y tan diversas, ¿sí? Y aquí tenemos en esta imagen precisamente cómo puede ser dispersado por esta especie de hongo, que es un giastral, se le llama giastral porque pareciera forma de gea, de tierra, y vean ustedes que parece humo, pero aquí realmente es una cantidad impresionante de esporas, de manera tal que un hongo como el que conocemos, como el champiñón, que tiene sus láminas, nos pudiera dejar esta impresión, como si fuera su huella, en donde vamos a tener miles de esporas. ¿Sí? De la misma forma, los hongos microscópicos, como los que están aquí representados, vean ustedes simplemente Penicillium, vean la cantidad de esporas que tiene, cada una de estas cadenitas representa una espora. ¿Sí? Esto hay miles y miles y miles de esporas en los ecosistemas. Bien. Vamos a tener también que los tenemos unicelulares y pluricelulares. Este es el caso típico de un unicelular, como es una levadura. De este lado también vamos a tener los
pluricelulares, que son los demás hongos, que si nosotros hiciéramos un corte como si fuera su radiografía, vamos a encontrar que cada una de estas partes representa una célula, por lo tanto es pluricelular. Bien, característica importante y única de los hongos es la presencia de hifas y en su conjunto van a formar el micelio. Aquí vamos a tener este micelio en forma de algodón, que va a estar invadiendo diferentes partes, del cual vamos a hablar en un momento y vamos a ver la importancia que va a tener en los bosques. Y aquí lo tenemos en el laboratorio, en cajas de Petri, también creciendo de manera radial como un algodón. Vamos a tener también que los hongos van a tener una pared celular de quitina. Está compuesta de quitina y no de celulosa como el caso de las plantas. Por eso es que los hongos ya son un reino aparte. Y vamos a tener, en cuanto a su tipo de respiración, que los tenemos aerobios estrictos, fermentadores facultativos, fermentadores estrictos, anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Bien. Pero ¿qué importancia ecológica van a tener estos organismos en los bosques? Bien, vamos a tener en primer lugar en sus ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Los ciclos biogeoquímicos son los que nos van a tener a la Tierra en un equilibrio en cuanto a los elementos. Aquí vamos a tener que colaboran directamente con el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, en fin, con estos 11 elementos los hongos van a interactuar para que este ciclo se lleve a cabo exitosamente en el planeta Tierra. Bien, y vamos a hablar de sus estrategias nutrimentales. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de esto, porque como estamos hablando de los bosques y estamos hablando de los hongos, nosotros necesitamos conocer el comportamiento que van a tener estos organismos. Los vamos a tener creciendo sobre el suelo, ¿sí? De manera terrícola. Vamos a encontrar que hay otros que se alimentan de los mismos hongos, como es este color naranja, que es un hongo parásito que está creciendo sobre otro hongo, que es este. Y sin embargo, ese hongo parásito color naranja, color salmón, es el que le va a dar el sabor, porque estamos hablando de una especie comestible. Por otra parte, tenemos especies humícolas. ¿Qué quiere decir humícolas? Que van a crecer sobre el humus de los bosques, es decir, todo aquello hojarasca, todo aquello que va quedando en la parte del suelo, va a servir de alimento para estas especies humícolas. Después vamos a tener las folícolas, es decir, los que van a crecer sobre las hojas. Y aquí justamente los vamos a tener como parásitos, creciendo y dañando muchas veces a las especies, en este caso las hojas. Se les llama tizones porque parece que una tiza los pintó. ¿Sí? Vamos a tener queratinófilos, es decir, los que van a crecer sobre los insectos, ¿sí? Causándoles la muerte en este caso, porque los hongos van a tener queratina, ¿sí? De la misma, muy parecida a lo que necesitan los hongos para alimentarse. Después vamos a tener los coprófilos, aquí los tenemos creciendo sobre excremento, y los ligninolíticos que crecen precisamente sobre la lignina, es decir, sobre los árboles. En este caso estamos hablando de los árboles del bosque, pero independientemente de que tengan esta manera de alimentarse, todos van a tener que ver con este ambiente, con este ecosistema, en donde van a crecer estos organismos interactuando directamente con el bosque. Bien, dentro de sus hábitos de vida, que ya comentamos algunos, vamos a tener al saprótrofo, en este caso es un coprófilo, y su nombre justamente de la especie lo recibe, Psilocybe coprófila, lo recibe precisamente por esta característica que tiene de crecer sobre excremento. Vamos a tener a un mutualista creciendo con su micorriza, que también vamos a hablar enseguida, ahorita se las voy a mencionar nada más, pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre ello. Y parásito, que ya lo vimos más adelante, creciendo y matando a los insectos. Bien, vamos a tener que los hongos son grandes empresarios. ¿Qué quiere decir que sean grandes empresarios? Pues justamente que van a estar formando estas hifas, estos elementos filamentosos que los van a caracterizar. Este es el micelio nuevamente, ¿sí? Aquí tenemos
Las hifas van a ser cada una de estas partecitas que se les llama las células, y en su conjunto va a ser este algodón que va a estar creciendo. Bien. En los tipos de hifas, como ya vimos, tenemos dos, las que son tabicadas, sin embargo van a tener un poro, y las que no lo tienen, como esta, ¿sí? Bien, todo esto tiene que ver con las características de los hongos. ¿Por qué? Porque hay que recordar muy bien que esta hifa, ¿sí? Y que es una característica súper, súper importante de los hongos, es que en esta parte van a tener enzimas. Esas enzimas les van a permitir degradar el material en donde se encuentren. Es decir, pueden degradar madera, como ya lo vimos, pueden degradar el excremento, y nosotros lo vemos en la pared del baño, lo vemos creciendo quizá en las frutas, quizá también lo hemos visto en los zapatos, incluso creciendo en diferentes lugares, y estas enzimas permiten que antes de ingerir degraden, es decir, van a degradar todo lo que tengan a su alrededor para después que penetre a la hifa, es decir, a la célula. Nosotros hacemos lo contrario, primero ingerimos y luego digerimos con nuestras enzimas. Bien, ¿qué más vamos a tener? Bueno, tenemos esta micorriza que les dije que les iba a hablar, que tiene que ver muchísimo con el asunto de los bosques. Es decir, ¿a qué asunto me refiero? Me refiero a la salud que pueda tener esta arbolada que tenemos atrás, y vamos a tener que el micelio de los hongos, que ya lo conocen, se va a unir con las raíces de los árboles. ¿Para qué se va a unir? Se va a unir para beneficiarse. Es una asociación que yo les dije que era una gran empresa. ¿Por qué? Porque es de mutua ayuda, de mutua ayuda. Entonces también tenemos otro tipo de asociación, que son los líquenes. Los líquenes es una asociación hongo, que es estas cazuelitas que tenemos aquí que se ven muy bien, creciendo asociados a un alga. Ajá. Es otro tipo de asociación también exitosa en la naturaleza, por supuesto. Ajá. Y vamos a tener que la micorriza lleva aproximadamente 500 millones de años sobre la Tierra. Es un abono natural, ajá, que se ha utilizado siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la antigüedad la gente empezaba a notar que las plantas crecían mejor cuando una especie de tumoraciones estaban asociándose con un hongo o con una raíz, y aquí las ven ustedes de un acercamiento mayor. Entonces, esto permite que no haya un uso excesivo de fertilizantes, ¿sí? Incluso de pesticidas, para que las plantas puedan crecer de mejor manera. Sin embargo, sabemos que se ha hecho un abuso de todos estos compuestos en la tierra, y que como consecuencia tenemos una desertificación bastante considerable. Bien, entonces es importante recuperarlas, reactivarlas y reintroducirlas. ¿Para qué? Para devolverle al suelo ese equilibrio que tenía y que siempre había tenido a través del tiempo. Bien, otro aspecto muy interesante que aquí les presento es precisamente lo que se ha descubierto en los últimos años, que esas micorrizas y esos hongos son los que llevan la información de un árbol a otro. Es decir, si un árbol está enfermo, ajá, y necesita determinadas sustancias, los árboles sanos pueden utilizar a los hongos como si fueran unas redes, ajá, redes telefónicas que se utilizaban anteriormente, o bien el cableado de internet, para poder llevar esa información a los diferentes lugares. Entonces, esta red que se va tejiendo abajo, ¿sí? Ha causado verdadera expectativa, porque si ustedes vieron la película de Avatar, ahí encontramos muchas respuestas en todo esto, y los hongos y los árboles están más que comunicados. Ajá. Entonces, independientemente de que hay comunicación química a través del aire, también hay comunicación a través de lo que se conoce como rizósfera. Bien. Vamos a hablar un poquito de mitos y realidades, porque vamos a estar hablando del bosque. Entonces, dentro de lo que se conoce del bosque y lo que se ha venido platicando, es precisamente esto, que en el bosque habitan elementales, que son las ondinas, los duendes, las hadas, ajá, que se encargan precisamente de interactuar con la naturaleza, proteger a la naturaleza. Y
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se ha dicho que los hongos forman círculos y que las hadas son las que bailan alrededor de ellos, o que son las brujas las que bailan en sus aquelarres, ajá, para utilizar a los hongos también como vehículos para hacer sus hechicerías. En el caso de las hadas, para hacer su magia. La realidad que tenemos es esta. Los anillos de las hadas y los anillos de las brujas, como se les conoce, existen realmente en la naturaleza, ¿sí? Hay películas que incluso hablan precisamente de estos anillos mágicos que se forman en la naturaleza. Bien, ahora, también se habla de que los hongos son las casitas de los duendes, de los gnomos, ¿sí? Y aquí tenemos, por supuesto, de interés social, que también existen en la naturaleza. Entonces, ha dado pie a muchas fantasías, ¿sí? En donde la gente, sin embargo, cuenta sus propias historias. Bien, lo que tenemos aquí es lo que nosotros vemos a simple vista, que es lo que vamos a ver: ranas, caracoles, moscas en este Phallus impudicus, cuyo aroma es a carne podrida. Las moscas se acercan y por supuesto ayudan a la dispersión. Y aquí tenemos mariposas, en fin, que pueden ser incluso confundidos con hadas. Bien, ¿y quién de nosotros no hemos crecido con los cuentos que nos leían de pequeños, con este gran y maravilloso hongo fantástico que le digo el star de los stars, que es Amanita muscaria? Este hongo tan bonito, tan hermoso, que crece en los bosques y que también forma relación simbiótica, relación micorrizógena con muchos de los árboles que crecen en los bosques. Bien, otra de las fantasías, pues en el caso de Avatar, como les comentaba hace rato, es esta parte donde ponen a los hongos brillando de una manera maravillosa. Lo cierto es que esto es lo real. Los hongos tienen propiedades fluorescentes, y esto lo podemos ver en la noche, en los bosques, donde sirven de lámparas para las personas atrevidas que se atreven, atrevidas que van en los bosques, los atraviesan y que les pueden servir de lámparas naturales. Bien. Bueno, aquí tenemos hongos que también tienen su genio, ¿no? También explotan, como muchos de nosotros. Bien, aquí tenemos esto que es algo que sucede de manera natural. En este caso, basta una gota de agua que un animal pase para que vean ustedes la cantidad de esporas que pueden ser liberados en estas especies. Bien, también tenemos hongos que pueden intoxicarnos, que incluso pueden matarnos. Aquí les presento 3 especies mortales, para que las identifiquen bien, que no vayan al bosque y recolecten y que no conozcan lo que están recolectando. También en el caso de ellos son micorrizógenos asociados totalmente a los árboles, beneficiándose mutuamente con todo lo que sucede alrededor. Bien, pero también tenemos hongos parásitos, como es el caso de esta armillaria. Esta armillaria puede acabar con bosques. Hay una especie que acabó con no recuerdo cuántas hectáreas en Estados Unidos, pero hay imágenes, si las quieren consultar en internet, donde esta sola especie terminó con un bosque. Aquí tenemos un hongo también muy agresivo, que es Heterobacidium annosum. Están en tocones, pero no nada más crecen en tocones, crecen en árboles vivos, causándoles daños considerables. Y aquí tenemos un Cordyceps atacando a una hormiga. Realmente la información que dan es que la vuelve zombie, pero sí extermina también, y esto se puede ver como control biológico en algún momento, ¿no? Bien, otra vez aquí tenemos hongos parásitos, tenemos a tizones, afectando hojas, afectando frutos, ¿sí? Aquí tenemos a rollas, así se llaman estos, también que tienen forma de granos, de pústulas, afectando también y causando muchos estragos. Incluso el 70% de las enfermedades, o el 80% de las enfermedades de los cultivos, es causada por hongos. Bien, aquí tenemos una estrella muy importante, que son las trufas. ¿Por qué muy importantes? Porque es carísima, carísima, carísima. Esta crece debajo del suelo, y ya hay árboles específicos que se asocian con ellas.
¿sí? Entonces, la característica que tienen es su agradable sabor, su aroma también tan espectacular. Entonces, son hongos que viven debajo de la tierra y que también viven asociados a los árboles que pueden estar en los bosques. Esto, por supuesto, ha dejado recursos muy importantes a las personas, sobre todo en Europa, en España, en Italia, en Alemania, que se dedican a este negocio. Bien, y por otra parte tenemos los que les decía que infectan insectos. Aquí tenemos a Beauveria bassiana. Vean ustedes que es un hongo microscópico y vean ustedes cómo está afectando a este coleóptero, que es Hypotenemus hampe, que es precisamente el que encontramos en los granos de café. Este es la pesadilla de los que se dedican al cultivo del café. Bien, aquí tenemos otros que son Metarhizium, también atacando hongos, hormigas, atacando arañas. Y vean ustedes cómo sale este cuerpo fructífero ya después de haber matado a la hormiga. Bien, tenemos otro aspecto hiper interesante que tiene también que ver con la parte del saneamiento de los bosques. Tenemos hongos limpiadores también. Recuerden ustedes que ellos son los que se encargan de la limpieza de los ecosistemas. Es decir, gracias a los hongos, nosotros no tenemos heces fecales, no tenemos hojas de animales muertos, se encargan de biodegradar y se encargan de la limpieza. Bien, vamos a tener este hongo en particular, que es un Trametes versicolor, sirve mucho para la bioremediación, está siendo muy, muy utilizado para limpiar los colorantes, los pesticidas, los clorofenoles, los bifenilos, los hidrocarburos, los aromáticos, que arrojan sobre todo las fábricas, por ejemplo, que utilizan tintes para teñir ropa, los hidrocarburos que se arrojan también al mar, está resultando ser muy, muy importante como bioremediador. Después tenemos aquí la parte alimenticia. Por supuesto que los quesos, como los que tenemos aquí, el gorgonzola, el Stilton, el Copanizzi, el de Noruega, etcétera, todos estos hongos son elaborados, todos estos quesos son elaborados con hongos. Y particularmente la especie que se utiliza es Penicillium camemberti. Seguramente ustedes conocen este queso camemberti, ¿sí? O el queso azul, o el queso Roquefort, o Roqueforti, que también se le conoce, es elaborado con hongos y ustedes aquí pueden observar a los hongos vivos. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener que el pan también se hace con Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, en este caso, de los unicelulares que les comentaba en un principio, y que tiene que ver precisamente con la importancia que tienen para la elaboración de productos, ¿sí? Tenemos la cerveza y el vino, que también se elabora con ellos. Muchas de las maderas que crecen en los bosques también se utilizan, ¿sí? Para la elaboración, para que pueda estar guardado durante mucho tiempo y tenga mejor calidad, y la calidad de la madera también es importante. Bien, tenemos también a los hongos comestibles, la parte que a muchos nos emociona, por supuesto. Y aquí tenemos un canasto lleno de hongos comestibles, tanto cultivados como cosechados del mismo bosque, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo de un también delicioso platillo elaborado a base de ellos. Y en los últimos años, por supuesto, que los chefs han incursionado muchísimo, muchísimo en el uso de estos hongos para la presentación de sus platillos. Y cosa que las comunidades han venido haciendo a través de la historia, en donde también tenemos cocineras maravillosas e importantes que se han destacado por cocinar precisamente estas especies. Bien, tenemos otra parte también interesante. Tenemos a los hongos entiógenos, conocidos como alucinógenos. Y bien, estos hongos entiógenos o alucinógenos
también muy interesantes porque están en este momento están causando mucho boom. ¿Por qué? Porque de la misma forma que la marihuana se está pugnando por la legalización, entonces es un aspecto también importante que tiene que ver con la apertura de muchas cuestiones místicas que nuestros ancestros ya conocían. Y aquí tenemos precisamente otro hongo que también, en el caso de arriba, perdón, me voy a regresar un momentito, este es un Psilocybe cubensis, que es uno de los hongos más espectaculares y más bonitos, creciendo precisamente sobre excremento, que es donde ellos crecen. No todos los hongos que crecen en excremento son enteógenos, ¿sí? De la misma manera que también vamos a tener que no crecen en excremento y son enteógenos. Por otra parte, vamos a tener a Clavices purpurea. Clavices purpurea es es un hongo, pero en estado de resistencia. Desarrollan esta coraza, por así decirlo, pero hay un compuesto muy importante, muy interesante, que seguramente ya estarán identificando. Les presento a Albert Hoffman, este químico tan maravilloso que descubre el LSD de manera accidental, y cuando él regresa a su casa, su regreso se vuelve el viaje en bicicleta más famoso, precisamente por la impresión de viaje que tiene para llegar a su casa. Bien, vamos a tener a Psilocybe cubensis nuevamente, aquí con sus propiedades enteógenas, y decía que nuestro México maravilloso es cuna de muchísimas cosas, y entre ellos los hongos psilocibos, como le llaman, o psilocibes, o enteógenos, porque no nada más Psilocybe es el único género que tiene especies enteógenas. Lo vamos a tener representado en el príncipe Xochipilli, en diferentes por ejemplo, aquí tenemos uno, acá tenemos otro, y algunos investigadores se atrevieron incluso a identificarlos, ¿sí? Entonces, este es un aspecto interesante e importante que se tiene que mencionar, considero que siempre. Y bueno, como estamos a punto de terminar esta charla, que espero les haya gustado, pues nada más, como les digo a mis alumnos, esto es para deleitar la pupila. Vean ustedes las formas, los colores, los tamaños, ¿sí? Tan diversas. Por ejemplo, aquí tenemos uno verde, por supuesto no tiene clorofila porque no es una planta, tiene un pigmento especial que le da esta coloración. Aquí tenemos uno que parece extraterrestre, y bueno, se tiene un planteamiento de que los hongos son extraterrestres, igual que muchas cosas, claro, no estamos aislados. Entonces, este es una imagen. Acá les presento otra imagen que también me parece muy, muy, muy preciosa. Le llamo La vida en rosa. Y aquí los tenemos en sus diferentes manifestaciones, cómo se pueden encontrar en la naturaleza, y cuando salgan ustedes pueden ya identificarlos, yo creo que después de esta charla, con su debido cuidado. Recuerden que hay especies mortales. Cuando no sabemos, no recolectamos. Si nos hacemos acompañar de los expertos que viven en las comunidades, o de las expertas que viven en las comunidades y que además los guían, que bueno, adelante, van a aprender muchísimo. Y estoy terminando con esta para darles las gracias por su atención, no sin antes hacernos esta pregunta. ¿Cuántas especies de hongos existen? ¿Qué más da, muchachos? ¿Qué más da cuántas especies existan en la naturaleza? Lo importante es asumir el compromiso de cada uno de nosotros de conservar este planeta que nos está pidiendo a gritos. Ya no soñar, ya no pensar, actuar. Cada uno en nuestro día a día tenemos que poner nuestro granito de arena para poder conservar esta maravilla que nos ha sido regalada. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy bonito día. Gracias por su atención en esta actividad, dentro del marco del Tercer Congreso Interpreparatoriano en su modalidad virtual. Los invitamos a unirse a la siguiente transmisión de preguntas y respuestas.